en el texto anteriormente, la membrana plasmática puede ser considerada una estructura supramolecular. Entonces hay que recordar que aquí estamos viendo las estructuras supramoleculares y hay 4 niveles. Primero tenemos el nivel 1. En el nivel 1 hablamos de las unidades monoméricas. En este caso, cuando nos referimos a unidades monoméricas, estamos hablando de los monosacáridos, estamos hablando de los componentes, las unidades base de las biomoléculas orgánicas. Muy bien. Entonces, ¿de quién nos referimos normalmente? Aquí en el nivel 1 tenemos a los monosacáridos, tenemos luego a los ácidos grasos. Recuerden que no todos los lípidos contienen ácidos grasos, solamente los lípidos que son saponificables. Los no saponificables no contienen ácidos grasos. Tenemos los aminoácidos y tenemos a los nucleótidos. Muy bien. Nivel 2 tenemos. En el caso del nivel 2, vamos a tener a lo que ya son las macromoléculas. A las macromoléculas. ¿Y a quiénes nos referimos? Nos referimos al conjunto de las unidades monoméricas. Recuerden, cada nivel representa un conjunto del nivel anterior. Por ejemplo, el nivel 2 representa conjunto del nivel 1. Monosacáridos, conjunto de monosacáridos, vamos a tener polisacáridos, o sea que es carbohidratos. De ácidos grasos, vamos a tener que forman a los lípidos. En el caso de los aminoácidos tenemos a las proteínas y en el caso de los nucleótidos a los ácidos nucleicos. Entonces, macromoléculas tenemos carbohidratos, tenemos a los lípidos, etcétera. Muy bien. En el caso del nivel 3 ya estamos hablando de las estructuras supramoleculares. Entonces, el nivel 3, como vamos a ver acá, es un conjunto del nivel 2. O sea, un conjunto ahora de macromoléculas. Significa que podemos tener ahora carbohidratos combinados con lípidos, proteínas combinados con ácidos nucleicos. Un ejemplo que tenemos acá, entonces, estructura supramolecular. En algunos casos, a la estructura supramolecular le van a encontrar como supramoléculas, o sea, de frente así, nada más con ese nombre. Entonces varía el nombre. Muy bien. Entonces, ¿a quiénes tenemos a este nivel? Vamos a tener a la cromatina, que recuerden que es ácido nucleicos con proteínas. Vamos a tener a los glucolípidos. Vamos a tener también, por ejemplo, a lo que sean glucoproteínas. Tenemos a la pared celular. Y tenemos también a la membrana celular. La membrana celular, por ejemplo, ¿qué contiene? Contiene lo que sería eh, lípidos, carbohidratos y proteínas. Toda esa es la composición de la membrana celular. Muy bien. Y en el caso del nivel 4, tenemos ya a la célula, o sea, nivel celular, como se dice, que ya saben que es el conjunto de todas las estructuras supramoleculares. Entonces, como dice la pregunta, ¿la membrana plasmática puede ser considerada una estructura supramolecular? Sí. ¿Por qué? Porque contiene la mayoría de macromoléculas en su composición. De las 4 que hay, contienen las 3 principales. Proteínas, lípidos y glúcidos en menor proporción, eso sí. Entonces la respuesta sería sí. Vamos a ponerlo por acá. Y se ubica acá en el nivel 3. Muy bien. Nos dice la pregunta, ¿cuáles son las funciones del ion potasio en el organismo? Muy bien. En el caso del ion potasio, normalmente comparte algunas funciones con el sodio, porque como hemos visto acá,
en la lectura, como hemos visto en la lectura, ¿qué nos dice? Que participa en la bomba de sodio y potasio. Entonces, como va a participar en la bomba de sodio y potasio, nosotros vamos a tener que ver esas funciones compartidas. Entonces, uno de ellos que participa en la contracción muscular. Participa en la contracción muscular. Así como también lo hace el sodio y así como también lo hace el calcio. Aparte de participar en la contracción muscular, también participa en la intervención del ritmo cardíaco. Muy bien. Interviene en el ritmo cardíaco. También interviene en los impulsos nerviosos. Eso es justo lo que hace con el sodio. Los niveles de potasio dentro de las células son mayores que fuera de la célula. Interviene en los impulsos nerviosos. Muy bien. Y tenemos muchas más características que son algo similares al sodio. También interviene en lo que es el equilibrio electrolítico, así como el sodio. Muy bien, vamos con la pregunta. Sí, Profesor, dime. ¿por qué razón era así? ¿Por qué era una estructura supramolecular en la pregunta A? Ah, ya. Porque la membrana celular está compuesta por proteínas, por glúcidos, o sea, carbohidratos, y también está compuesto por lípidos. Ahorita le voy a poner la proporción. Lo que más abunda en la membrana celular, vamos a poner por acá, vamos a alejarlo un poco más. Ahí está. Lo que más va a abundar, vamos a poner aquí. Ya, las proteínas es lo que reina en la membrana celular. 50% de proteínas, luego vamos a tener 40% de lípidos. Y uno puede pensar, profe, pero toda la membrana celular está compuesta por la bicapa de los fosfolípidos, claro, pero aún así las proteínas ganan. Entonces tenemos 50% de proteínas, 40% de lípidos y el otro es el 10%, lo que sobra es de los glúcidos, que recuerden que también se le llama carbohidratos. Entonces miren, esas tres macromoléculas está compuesto la membrana celular. Ahora, los carbohidratos, ¿dónde se encuentran? Se encuentran en la cara, como por así decirlo, en la cara externa de la membrana celular, formando al glucocáliz. En la cara interna sí no lo vamos a encontrar. Y ahí es donde en la cara externa encontramos a los proteoglicanos, las glucoproteínas, los glucolípidos. Entonces, por eso se le considera una estructura supramolecular. Recuerden, cualquier estructura u organela de la célula que contenga las macromoléculas, contenga dos o más macromoléculas, ya se considera una estructura supramolecular. Y como están viendo, estamos acá considerando las organelas celulares. Por otro ejemplo, tendríamos a los lisosomas. ¿Por qué, profe, los lisosomas? Los lisosomas tienen su propia membrana. Ah, entonces miren ahí, a pesar que es una organela, tienen ya también su propia membrana. Claro que no es tanto compuesta como aquí, como la de la propia célula, pero también tienen, en este caso, lípidos. Y ojo, entonces ahí sería lípidos y también cuando se fusiona, por ejemplo, con un fagosoma, ya tiene la capacidad de degradar. O sea, ¿qué es lo que le da la capacidad de degradar? Tiene enzimas. Y ustedes saben que las enzimas, ¿qué son? Proteínas. Entonces, un lisosoma, por ejemplo, tiene lípidos en la estructura de la membrana y tiene proteínas también, que son las enzimas. Ahí estamos viendo otra estructura supramolecular. ¿Hasta ahí esa parte quedó claro la pregunta? Sí, sí, profesor. Gracias. Bien, excelente, chicos. A ver, vamos a avanzar. Tantas preguntas he puesto que se lajea un poco. Ya. Muy bien, vamos con la pregunta C. Nos dice, uno de los monosacáridos que componen la cadena de glucocálids es la galactosa.
cuya estructura se muestra a continuación. Y nos dice, nombrar dos grupos funcionales en la estructura e indicar si dichos aumentarán o disminuirán la solubilidad en el medio acuoso. Entonces vamos aquí. Muy bien. Ya, primero tenemos que encontrar los grupos funcionales de la galactosa. Nosotros tenemos que recordar que los glúcidos tienen dos grupos funcionales. Bueno, aparte del grupo universal, por así decirlo, que es el OH, que es el grupo hidroxilo, tienen dos grupos funcionales específicos. Grupo aldehído y grupo cetónico. En el caso del grupo aldehído, lo vamos a encontrar acá. Ahí está el grupo aldehído. El grupo aldehído, vamos a poner acá, tiene este formato. El carbono con su doble enlace de oxígeno, un hidrógeno y acá un R. Profe, ¿qué significa el R? El R es el resto de la cadena, es el grupo lateral. Es lo que se modifica, lo que cambia en cada monosacárido. Y acá tendríamos, si es que hubiese habido una cetona, este es el grupo cetónico. Muy bien, el grupo cetona, ¿cómo es? Es un carbono con un doble enlace, un oxígeno, y acá un R1 y acá un R2. Es lo que se modifica. Ahora, normalmente cuando ustedes les den la estructura de Fischer, la proyección de Fischer, el grupo aldehído siempre lo vamos a encontrar acá primero, formando, como decir, la cabeza de la estructura. En cambio, el grupo aldehído, el grupo cetónico lo vamos a encontrar como segundo carbono. O sea, nos vamos a poder dar cuenta acá el carbono y acá está el otro carbono con su doble enlace. Y acá está el resto de la cadena. Entonces, ahí nos vamos a percatar del grupo cetónico. Ese es cuando les den la estructura de Fischer, que es la que mayormente siempre se utiliza para trabajar con lo que son los glúcidos. Entonces, tenemos el grupo aldehído y, bueno, tenemos el grupo que les había mencionado, que es el clásico de todos, el grupo hidroxilo, que puede ser este de acá o puede ser este de aquí. O sea, el famoso OH. Entonces acá ponemos hidroxilo. Muy bien. Entonces tenemos esos dos grupos. Ahora, nos dicen indicar si dichos grupos aumentarán o disminuirán la solubilidad en el medio acuoso. Sí lo va a aumentar porque nosotros vamos a ver que en el caso, por ejemplo, de la galactosa, no va a tener una región netamente hidrofóbica. Entonces, como tiene acá un grupo aldehído, este va a interactuar con el medio externo, por lo cual lo va a hacer más sencillo que interactúe con el agua. Y ustedes saben que cuando una molécula interactúa con el agua, este C va a ser soluble. A ver. Estoy ingresando. Ya. Entonces, recuerden, cuando hay mayor interacción, cuando interactúa con el medio acuoso, sí va a ser soluble. Toda molécula que ustedes vean que tiene una región hidrofílica, sí va a ser soluble en agua. Entonces acá ponemos. Ahora, ¿qué estructuras, o sea, qué moléculas normalmente no van a ser solubles en agua? Las moléculas estructurales. Por ejemplo, tenemos polisacáridos estructurales. Ellos no van a ser solubles en agua, porque ellos sí van a formar algunas regiones que son hidrofóbicas. Entonces, esas regiones no van a interactuar con la molécula del agua, por lo cual no van a poder ser solubles. Un ejemplo de polisacáridos, vamos a tener a la celulosa, que forma parte de la pared celular, ese es uno, y la quitina, que la podemos encontrar en pared celular de hongos y exoesqueleto de artrópodos. Muy bien. Acá tenemos otra pregunta y nos dice, las biomoléculas como proteínas, carbohidratos, lípidos y ácidos nucleicos
deben su estructura y función a fuerzas inter e intramoleculares específicas. ¿A qué tipo? Primera pregunta, dice, ¿qué tipo de enlace determina la estructura primaria de una proteína y la rigidez de la doble hélice del ADN? Muy bien, en la estructura primaria sabemos que es una secuencia lineal. Entonces, aquí vamos a tener el tipo de enlace, es el enlace peptídico nada más. Es el enlace peptídico. Solamente se da la unión de los aminoácidos de forma lineal. Recuerden que esto permite ya la especificidad de sus funciones, pero todavía no están activas. Recuerden que en la estructura terciaria recién las proteínas van a estar activas. Entonces tenemos el enlace peptídico y en el caso de el enlace que permite la rigidez de la doble hélice del ADN o el enlace que vamos a ver en el ADN es el enlace, no va a ser el enlace fosfodiéster, porque el enlace fosfodiéster es el que permite la unión de nucleótidos. El que permite la rigidez es el enlace puente hidrógeno. El enlace puente hidrógeno. Ahí está. Ese es el enlace que permite la rigidez en el ADN. ¿Por qué? Porque permite la unión de las bases nitrogenadas complementarias. Entonces, por eso, ¿eh? Ya está. Ya. Muy bien, ya. Entonces, ¿qué vamos a tener aquí? Que permite la unión de bases nitrogenadas complementarias. Ahí está. Bases nitrogenadas complementarias. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a ir teniendo. La unión de bases nitrogenadas complementarias. Y aquí vamos a tener ahora la pregunta B. Dice, describa brevemente el papel de las fuerzas intermoleculares. Recuerden, intermoleculares se refiere a aquellos enlaces que unen molécula y molécula. Intramolecular es cuando forman una molécula. ¿Qué enlaces tiene? Por ejemplo, hay intramoleculares, enlaces covalente y enlace iónico. Por ejemplo, la molécula del agua tiene un enlace intramolecular, porque el hidrógeno con el oxígeno se acoplan mediante enlace covalente. Muy bien, entonces estos enlaces son enlaces intermoleculares. A ver, tenemos la fuerza de Van der Waals, y permite la interacción dipolo-dipolo. Fuerza de Van der Waals. Ahí está, fuerza de Van der Waals. A ver, vamos a aceptar. Muy bien, fuerza de Van der Waals. Muy bien. Entonces tenemos aquí la fuerza de Van der Waals que permite la interacción dipolo-dipolo. Interacción dipolo-dipolo. Muy bien. Tenemos la fuerza de Van der Waals. Vamos a poner, todavía no vamos a poner los puentes de hidrógeno. Vamos a poner aquí interacciones hidrofóbicas. Interacciones. A ver, vamos a ver quién está ingresando. Muy bien. Tenemos interacciones hidrofóbicas que, como dice su nombre, se da entre grupos laterales, o sea, grupos de las cadenas laterales que tienen regiones hidrofóbicas. Entonces, grupos R hidrofóbicos. A ver, vamos a poner un poco más lejos para que no parezca que... Ya, ahí está, hidrofóbicos.
A ver. Ya. Grupos R hidrofóbicos. Muy bien, tenemos aquí la siguiente que nos va a decir interacciones iónicas. Ahí está, interacciones iónicas. Interacciones iónicas. Muy bien. Las interacciones iónicas se da entre grupos R, esa interacción entre grupos R con carga, o sea, carga positiva y carga negativa. O sea, no es suficiente que sean hidrofílicos, sino que tienen que tener carga, tienen que tener una carga. Por ejemplo, ¿quién tenemos? Tenemos los radicales, los grupos radicales básicos, o sea, los dibásicos, que tienen un grupo amino extra, y los grupos R ácidos, que tienen un grupo carboxilo extra. Entonces, esos dos se dan las interacciones iónicas, una carga positiva con una carga negativa. Estos tres, y bueno, acá no está mencionado, pero también los puentes disulfuro también pertenece a la estructura que vamos a poner acá, que es la estructura terciaria. Vamos a ponerlo acá. Estos tres pertenecen a la estructura terciaria. Ahí está. Pertenece a la estructura terciaria de las proteínas. En cambio, el enlace puente hidrógeno, vamos a ponerlo acá, el puente hidrógeno lo vamos a encontrar en la estructura secundaria. Enlace puente hidrógeno aparece en la estructura secundaria. Muy bien, entonces tenemos ahí el puente hidrógeno. Ahora vamos a tener también una característica, es un enlace de tipo débil que permite la interacción hidrógeno-oxígeno. Enlace tipo débil que permite interacción, lo que sería hidrógeno con oxígeno. Entonces, recuerden, como el hidrógeno tiende a tener una carga positiva y en el caso del oxígeno tiene que tener una carga negativa, entonces se va a generar un enlace puente hidrógeno. ¿Y esto qué va a permitir? Va a permitir que la proteína tenga ya una estructura espacial. Muy bien. Vamos con otra pregunta de caso clínico. Nos dice, un paciente con acidosis metabólica severa es ingresado en la unidad de cuidados intensivos. Los médicos administran una solución intravenosa con bicarbonato para corregir el pH sanguíneo. ¿Por qué es importante el control del pH en las soluciones intravenosas y qué riesgos pueden surgir si el pH de la solución es demasiado bajo o alto? Muy bien. ¿Por qué tenemos que controlar el pH de las soluciones intravenosas? Porque hay que recordar que el pH normal está entre el rango de 7, o sea, de 6,8 hasta máximo podría llegar 7,8, pero lo ideal es 7,35 a 45. Si aumenta de eso, ya estamos hablando de un carácter ya que tiende hacia lo básico, por lo cual el pH de la sangre tendría que mantenerse en este rango. Pero como nos dice que está con acidosis metabólica, significa que el pH está muy bajo. Entonces vamos a poner acá acidosis. La acidosis significa que el pH está muy bajo. pH disminuye. Por lo cual, cuando el pH tiende a disminuir, significa que la cantidad de hidrógenos es, recuerden esto, inversamente proporcional. Si el pH disminuye, significa que hay iones hidrógeno, una alta concentración de iones hidrógeno libres. Ahí está. Entonces, si el pH llegara a aumentar, significa que la cantidad de hidrógenos disminuye.
Muy bien. Ya tenemos ahí entonces la característica de la acidosis. Y entonces nos dice por qué es importante el control del pH en las soluciones intravenosas y qué riesgos pueden surgir si el pH de la solución es demasiado bajo o demasiado alto. Si tenemos demasiado bajo, es la acidosis metabólica. Y si tuviéramos demasiado alto, tendríamos una alcalosis. Y acá tendríamos cuando el pH es demasiado elevado, o bueno, ni siquiera demasiado, sino pongámosle un pH 8, un pH 9. Es cuando ya el pH tiende a aumentar. ¿Y qué pasa con los hidrógenos? Disminuyen. Muy bien. Entonces, eso es lo que pasaría si el pH está desequilibrado. Muy bien. Ahora, recuerden que hay acidosis metabólica y también va a haber acidosis respiratoria. En el caso de la respiratoria y la alcalosis respiratoria ya tiene que ver con la presión parcial de dióxido de carbono, que eso puede generar tanto hiperventilación como hipoventilación. Entonces nos dice, ¿cómo puede ahora el cuerpo contrarrestar cambios de pH locales en los tejidos usando sus sistemas amortiguadores naturales? Hay dos tipos de amortiguadores, amortiguadores inorgánicos y los amortiguadores orgánicos. En el caso de los orgánicos, tenemos, vamos a ponerlo acá, la hemoglobina y tenemos en este caso a los aminoácidos, porque recuerden que los aminoácidos son anfóteros, entonces interactúan con ácidos y interactúan con bases. Muy bien. Entonces lo que vamos a tener acá, vamos a poner aquí, nos dice, entonces con el caso del bicarbonato, en el caso del bicarbonato acá tenemos el HCO3, este es el tampón bicarbonato, vamos a ponerlo acá. Ahí está. Tenemos el tampón bicarbonato y nos dice, ¿cómo puede contrarrestar esto? Como nos dice que el pH está demasiado bajo, entonces lo que hace el tampón bicarbonato es acoplar los hidrógenos. Entonces ponemos acá más el hidrógeno. Y esto lo va a convertir en ácido carbónico. Acá tenemos el ácido carbónico. Ahí está. Tenemos ahí el ácido carbónico. Profe, pero ese es un ácido, ¿no sería peor? Claro, esa es la primera parte, pero luego, ¿qué va a pasar? El ácido carbónico se va a desdoblar en agua y en dióxido de carbono. Y ya está. El dióxido de carbono ya nosotros sabemos que es eliminado. Es eliminado a través de la expiración. Expiración. Y ustedes ya saben que el agua es utilizado por el organismo. Y como ven, desapareció el hidrógeno que estaba libre. Y si fuera al revés, si fuera una alcalosis, el proceso es lo contrario. Esto de acá es reversible. En el caso del tampón bicarbonato, para evitar una acumulación, que los niveles de bicarbonato aumenten, esto es excretado a través de los riñones. Entonces, acá tenemos para una acidosis, lo vamos a poner acá, acidosis, y acá lo vamos a poner para cuando es una alcalosis. Ahí está. Entonces, esa es la función del tampón bicarbonato. También, ese es un tampón, recuerden, inorgánico. Este es un tampón inorgánico. Y es el que más abunda. Es el principal tampón responsable del equilibrio ácido-base en nuestro organismo. Muy bien. Recuerden, también hay otro tampón que es el tampón fosfato, que actúa mayormente cuando hay acidosis. O sea, es uno de los que mayor capacidad de acoplar hidrógenos tiene. A ver.
Dime, Camila. Profesor, una pregunta sobre el tampón del bicarbonato, ¿es el que también se le conoce como buffer? Sí, buffer o amortiguadores. Recuerden, son sinónimos. Ok, Buffer, amortiguador, tampón. Entonces, si les preguntan eso, son sinónimos. Amortiguador, tampón o buffer. ok, ok. Listo, excelente. Muy bien. Vamos aquí con la siguiente pregunta. Ya está, ya se arregló. Muy bien, nos dice, una embarazada presenta niveles elevados de homocisteína en la sangre. En sus estudios bioquímicos se detecta deficiencia de vitaminas B6 y vitaminas B12. Muy bien, nos dice, explicar cómo la deficiencia de estas vitaminas conducen a un aumento de homocisteína, que es un derivado de la metionina. Muy bien, la vitamina B6, recuerden que el complejo B y la vitamina C actúan como coenzimas, es su forma activa. Las vitaminas hidrosolubles actúan como coenzimas, cosa que las vitaminas liposolubles no va a pasar. Entonces, ¿qué vamos a tener aquí? Vamos a tener, por ejemplo, en el caso de la vitamina B6, tenemos acá la homocisteína. Homocisteína. Entonces, tenemos que la vitamina B6 va a permitir la conversión de la homocisteína en cistatiniona. A ver, vamos a ponerlo así de frente porque es la doble actuación. Aparte de convertirlo en cistatiniona, lo va a convertir de frente a cisteína. Entonces, todo eso lo que hace es la vitamina B6. Lleva a cabo dos pasos de reacciones. Homocisteína, la vitamina B6, lo transforma en cisteína. Ahora, ¿qué hace la vitamina B12? La vitamina B12, hay otro factor, que lo que va a hacer la vitamina B12, o como nosotros lo conocemos también como la cobalamina, va a convertir la homocisteína en metionina. Entonces, esto es importante que podamos recordar. Muy bien, entonces, la deficiencia de la vitamina B6 o la vitamina B12 va a causar que la homocisteína no se transforme ni en cisteína ni en metionina. Y por ende, eso causa que los niveles de homocisteína aumenten. Y ustedes ya saben que cuando hay una concentración alta de una molécula, puede causar algún tipo de daño o mutaciones. Muy bien. La pregunta B nos dice, explique por qué es importante para una mujer embarazada tomar estas vitaminas del complejo B de manera frecuente. Bueno, en el caso de la vitamina B6, evita lo que serían las convulsiones, sobre todo. Evita convulsiones. En el caso de la vitamina B12, en el caso de la vitamina B12, lo que va a pasar es que evita una de las grandes problemas que sería la anemia. Y ustedes saben que en el caso de una mujer embarazada, si se le detecta anemia, los niveles de energía y nutrientes bajan. ¿Y eso a qué puede afectar al feto? Porque el feto comienza a absorber los nutrientes. Entonces la madre, aparte de tener bajas los nutrientes, con el feto va a tener mucho menor cantidad de nutrientes. Entonces eso va a afectar principalmente al feto y a la embarazada. Eso es importante consumir esas vitaminas. Muy bien. Vamos con la siguiente pregunta, esta la vamos a poner un poco más arriba. A ver, nos dice, el glutamato es un aminoácido con funciones clave en el metabolismo y la neurotransmisión. Aquí ya estamos viendo una pregunta de la semana 2, que es aminoácidos. Actúa como el principal neurotransmisor excitador Dime, de nervios nerviosos. dime, A ver, vamos a... dime. He agarrado uno. Ya, ahora sí. Muy bien.
Entonces, además desempeña un papel central en el metabolismo del nitrógeno. El glutamato presenta los siguientes valores de pK. Y acá tenemos pK1, grupo carboxilo, pK2, grupo amino, y pK3 es el grupo carboxilo del R. Como he mencionado a algunos alumnos, y también les menciono a ustedes. Normalmente no se preocupen por estudiar cada valor de pK. Eso tienen que dárselo siempre, porque son muchos valores y es muy difícil aprenderlo. Si por algún A o B motivos no les dieran, entonces solamente recuerden este rango. Para el pKr para el pK del grupo carboxilo, a lo mucho, el valor más alto es 2,62. Entonces, si ustedes ven que hay un pH mayor, o sea, mínimo 3, cualquier grupo carboxilo del principal aminoácido pierde su hidrógeno. Entonces vamos a poner acá un límite. Entonces límite, pongámosle a mayor, ya, así exagerando, límite hasta 3. Ahora, esto no cuenta con el pKr, porque recuerden que hay un pKr que tiene grupo carboxilo. Hay un grupo carboxilo del pKr que sí supera el 3,6. Pero acá estamos hablando de los pKs normales. Entonces, si vemos que un pH sube más de 3, cualquier grupo carboxilo pierde su hidrógeno, exceptuando uno de los radicales que pueda tener un grupo carboxilo adicional. Y en el caso del grupo amino, si no mal recuerdo, el máximo creo que era 11. Entonces, límite. Entonces, igual, cualquier pH que supere 11, vamos a ver, el grupo amino pierde el hidrógeno. Entonces, nosotros lo que tenemos que observar acá es si el pH es mayor o menor al pK. Y esto, chicos, tiene que ver también con lo que les mencioné, los amortiguadores orgánicos. ¿Por qué? Porque si el pH aumenta en nuestro organismo, entonces ese aminoácido libera un hidrógeno. Y ustedes saben que cuando el pH aumenta, la cantidad de hidrógenos disminuye. Eso significa que el aminoácido libera el hidrógeno para que se compense esa pérdida de hidrógeno y el pH vuelva a disminuir. Entonces, esto de acá tiene que ver con ser un amortiguador orgánico. Muy bien. Entonces, nos dice que el glutamato se encuentra en una solución de pH 7,4. Ah, ya. Miren, por ejemplo, acá justo tenemos, este es un grupo carboxilo. Y miren, este es uno de los valores más altos de grupo carboxilo que nosotros vamos a encontrar. Por eso les decía que del pKr lo exceptuamos. Esto de acá solamente lo tenemos por si en algún momento algún profe no les quiere dar el pK. Porque les puede poner una pregunta generalizada. O sea, por ejemplo, tal aminoácido en un pH básico. O sea, ya no les dice exactamente qué cantidad, pero al menos con esto ya ustedes se van a poder guiar. Muy bien. Entonces, nos dice, glutamato se encuentra en una solución con un pH de 7,4. ¿Cuál será la carga neta del aminoácido? Muy bien, entonces recordemos esto de aquí. Si el pKa, vamos a poner un poco más grande. Ahí está. Si el pKa es mayor que el pH en ese caso, el grupo funcional no pierde el hidrógeno. Y en el caso de que fuera menor que el pH, el grupo funcional pierde el hidrógeno. Y como les había comentado, ya saben el motivo por el cual. Ahí está. Entonces, con esto ya nosotros podemos desarrollar nuestra preguntita. Y nos dice
Entonces, determinar la carga neta. Entonces, vamos a hacer la comparativa. pH 7.4. Entonces, a un pH 7.4, analizamos cada uno de los valores de pK. A ver, pK del grupo carboxilo. Tenemos, a ver, 2.17. Ajá. El pH es mayor. Es mayor que el pK. Significa que el grupo carboxilo pierde su hidrógeno. O así como hemos visto, pK, grupo carboxilo, límite 3. Significa que cualquier pH mayor que 3, ya de frente yo pongo, que pierde su hidrógeno. Y así lo escribimos, COO menos. Esto lo representamos en forma numérica. Como ha perdido un hidrógeno, recuerden, siempre nos guiamos el signo, significa menos la carga, y como acá supuestamente no hay ningún número, en realidad es un número, por así decirlo, invisible, que es el 1, menos 1. Luego tenemos el pK del grupo amino, pK NH2. Aquí como vemos, ya, me guío de acá a allá, significa que no ha perdido ningún hidrógeno. pK es mayor que el pH, entonces el grupo funcional no pierde el hidrógeno. Tenemos acá NH3. Recuerden que en el caso del grupo amino, lo vamos a considerar de frente como NH3, porque él sí no tiende a ser negativo cuando pierde un hidrógeno. O es positivo o es neutro. Entonces, igual que acá la carga sería más 1. Y vamos con el grupo carboxilo. O sea, el grupo carboxilo, pero lo vamos a poner de otro color porque le pertenece a los radicales. COOH. Ahí está. Muy bien, aquí vamos a tener que en este caso le gana. El pH le gana al pK, como pueden ver. Acá está 4.25. Entonces, él pierde su hidrógeno también. Y ya está. ¿Con qué carga también? Menos 1. Ahora, esto de acá, ¿qué hacemos? Una sumatoria. Lo sumamos. Menos 1 más 1 menos 1. Y con esto me va a determinar la carga neta. La carga neta sería menos 1 más 1, 0, menos 1, menos 1. Y ya tenemos nuestra respuestita de cuál será la carga neta del aminoácido. Muy bien. Vamos con la siguiente pregunta. Hasta aquí, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguna duda? Muy bien, no hay dudas por ahora. Vamos con la siguiente pregunta. Nos dice, se ha aislado un dipéptido formado por los aminoácidos lisina y ácido glutámico, que presenta diferentes propiedades biológicas según su estado de ionización. Este dipéptido participa en la regulación de la secreción gástrica y modula la actividad enzimática en el tracto digestivo. Considerando el pH del estómago como 2, representa y menciona cuál es el estado de ionización de este péptido. Muy bien, o sea, nos pide graficarlo. Vamos a graficarlo acá. Entonces, muy bien. Nos dice, miren, pH 2. Nos está diciendo pH 2 y, ojo, miren, no nos está dando ni siquiera el pK de los demás grupos. Hay que recordar, en los péptidos hay una restricción, ¿ya? Y acá lo voy a poner. Lo que sería, en este caso, péptidos. Una de las restricciones es que aquí los únicos grupos ionizables, ojo, los únicos grupos ionizables son el grupo amino terminal, NH terminal, grupos, a ver quién está ingresando, grupo amino terminal, grupo carboxilo terminal, tenemos ahí está, esos son los grupos ionizables y los grupos radicales, grupos R.
Esos son los únicos grupos, chicos, que solamente se pueden ionizar. Los que forman enlaces peptídicos no pueden ser ionizados. Muy bien, entonces vamos a dibujar acá la estructura. Lo bueno es que nos dan la estructura, eso es lo bueno, que nos están dando la estructura, porque en otras ocasiones puede ser que no les den la estructura. Si es que les han pedido que se aprendan la estructura, es por lo más probable es que no les den la estructura o que les den el nombre y les pidan graficar la estructura. Muy bien. Entonces acá tenemos la lisina y tenemos el ácido glutámico. La lisina es un aminoácido básico, mientras que el ácido glutámico es un aminoácido ácido. Muy bien. Entonces tenemos acá, vamos a volver a dibujarlo. Aquí el carbono, acá el grupo, a ver, quiero ver este grupo carboxilo es de... Ya. Este es del radical. Entonces este es el que forma el enlace peptídico. Vamos a ponerlo así de forma horizontal. Acá tenemos el grupo amino terminal. Entonces todavía no lo vamos a poner. Vamos a poner acá el hidrógeno. Acá vamos a poner la cadena lateral. CH2, 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 CH2. CH2. Y acá ponemos, ya, por acá lo vamos a poner lo que sería el otro grupo amino. Muy bien. Y acá tendríamos el grupo carboxilo. Y como saben, acá va a formar un enlace peptídico. Ahí está el enlace peptídico. Y acá vamos a tener el otro, que es el ácido glutámico. Ahí está. Aquí vamos a tener N, el carbono, el grupo amino, NH. Ahí está. Vamos a tener aquí el carbono, acá vamos a poner el hidrógeno y acá vamos a poner la cadena lateral. Ya. Muy bien, aquí vamos a poner los grupos. En el caso del grupo amino terminal, aquí sí vamos a tener NH3. Porque S, como está en pH 2, significa que mantiene su hidrógeno. En el caso de él, vamos a tener como NH2, porque tenemos la histidina, la lisina y la arginina. La arginina sí tiene NH3 en el grupo radical. En cambio, aquí él va a tener NH2. Muy bien, entonces vamos a poner acá NH2. Listo. Ahora vamos con el grupo carboxilo terminal. Ya, aquí lo vamos a poner ese color. En el caso del grupo carboxilo terminal, como tenemos un pH del estómago de 2, lo más probable, si no, el grupo carboxilo, el ácido glutámico, tiene 1.7. A ver, vamos a revisar aquí, porque en esta ocasión puede ser que sí se ionice. No, no se va a ionizar. Entonces, cuando no se ioniza, vamos a tener acá, queda así. Ahí está, queda completo. Y acá, en el caso de este grupo carboxilo de aquí, también va a quedar completo. Ahí está. Nosotros lo podemos poner como COH o también ustedes lo pueden desdoblar. Y esto ya sería el estado iónico del péptido, en el cual vamos a ver el NH3, acá vamos a ver que ellos dos no se alteran porque forman un enlace peptídico. Entonces recuerden, los únicos grupos ionizables en péptidos es el grupo amino terminal, carboxilo terminal y los grupos radicales. Los que tienen pKr, nada más. Los grupos radicales que no tengan pKr, no. ¿Listo? Ya tenemos entonces la pregunta resuelta. Muy bien, vamos con otra pregunta que nos dice también del pH del estómago. Nos dice, en el estómago, pH 2, la pepsina degrada las proteínas hasta polipéptidos y aminoácidos libres.
A continuación, se muestra una imagen de un péptido producido